El fémur puede fracturarse ya sea en la cabeza, en su parte proximal, en el cuello, puede también fracturarse en la diáfisis y puede fracturarse en su parte distal. Lo más frecuente es sobre todo a nivel del cuello. ¿Pero por qué? Esto es debido a que esta es una zona en que la osteoporosis, esta enfermedad que conocemos esquelética sistémica, que pues se caracteriza por la disminución de la densidad mineral ósea y también con alteraciones en la microarquitectura del tejido óseo, pues que conlleva un aumento de la fragilidad ósea y consecuentemente un mayor riesgo de fracturas, que es muy común en pacientes geriátricos. Las fracturas intracapsulares de fémur son aquellas fracturas que ocurren dentro de los límites de la cápsula articular de la cadera, afectando el cuello femoral, específicamente en la cabeza del fémur y la base del cuello femoral. El cuello se puede fracturar en diferentes niveles. Anatómicamente podemos clasificarlo en cuatro: a nivel capital, subcapital, medio cervical y basicervical. A continuación, explicaremos cada una de estas fracturas en su clasificación anatómica. Número 1. Fractura capital. Esta se localiza directamente en la cabeza femoral. Su etiología generalmente es secundaria a traumatismos de alta energía o asociada a luxaciones traumáticas de cadera. Sus características: puede comprometer la congruencia articular y es rara en comparación con otras fracturas intracapsulares. Como complicaciones, tenemos alta probabilidad de necrosis avascular debido a la alteración del aporte sanguíneo. Como tratamiento, será la reducción abierta y fijación interna urgente en jóvenes. En adultos mayores o daño articular severo, se prefiere la artroplastía de cadera. Número 2. Fractura subcapital. ¿Dónde se localiza? Justo debajo de la cabeza femoral en la unión con el cuello. Su importancia es que es una de las fracturas intracapsulares más comunes en ancianos osteoporóticos. Como complicaciones, tiene el riesgo elevado de necrosis avascular y de no unión ósea. Su tratamiento será la fijación interna con tornillos o una artoplastía según edad y desplazamiento, según la clasificación de Garden, que un poco más adelante la abordaremos. Número 3. Fractura transcervical. Localización: atraviesa el cuello femoral en su parte media. Como características: corta transversalmente la estructura del cuello, puede alterar la estabilidad mecánica de la cadera. Complicaciones: también existe riesgo de necrosis avascular, aunque algo menor que en las subcapitales si no está desplazada. Como tratamiento será la fijación interna si es posible, artoplastía si hay desplazamiento severo o riesgo vascular comprometido. Número 4. Fractura basicervical. Localización: en la base del cuello femoral, en la transición entre el cuello y el trocante mayor. Sus características: está más cerca de ser una fractura intratrocantérica, pero se considera intracapsular. Como complicaciones: menor riesgo de necrosis avascular que en las fracturas más proximales, como la subcapital o transcervical. Su tratamiento casi siempre se realiza osteosíntesis, generalmente con tornillos, clavos o placas específicas. A continuación explicaré la clasificación de Garde. Esta se utiliza para describir las fracturas de cuello femoral, particularmente en el contexto de fracturas intracapsulares, basándose en el grado de desplazamiento o de la fractura. Es fundamental para decidir el tratamiento y predecir el pronóstico. Garden 1. Tipo de fractura incompleta impactada en valgo. Existe una trabécula ósea aún continua, pero no hay desplazamiento real. Clínicamente, el paciente puede incluso caminar con dolor moderado. Su tratamiento será la fijación interna con tornillos canulados,
porque la vascularización generalmente se conserva. Garden 12. Tipo de fractura completa pero sin desplazamiento. El trazo de la fractura atraviesa completamente el cuello femoral, pero la cabeza pertenece alineada. Clínicamente, ¿cómo estará el paciente? Dolor incapacitante para caminar, pero no hay alteración en la relación anatómica. Su tratamiento será la fijación interna con tornillos o clavos. Garden 3. Tipo de fractura completa con desplazamiento parcial. La cabeza femoral está angulada respecto al cuello, pero todavía tiene algún contacto con el cuello femoral. Clínicamente se presenta dolor intenso, imposibilidad de cargar peso, y su tratamiento será la reducción cerrada o abierta y fijación interna en jóvenes, y en pacientes mayores generalmente se indica artroplastía. Garden 4. Tipo de fractura completa con desplazamiento total. La cabeza femoral está completamente separada del cuello y hay una pérdida completa de la continuidad ósea. Clínicamente, el paciente tendrá una cadera dolorosa, miembro en rotación externa y acortamiento evidente. Tratamiento en jóvenes, intento de reducción anatómica y fijación interna. Y en pacientes mayores, artroplastía total y hemiartroplastía. Clínicamente, principalmente en ancianos osteoporóticos, fracturas con traumas de baja intensidad por caídas desde su propia altura. Estas fracturas, pues el paciente no se puede parar y con una posición del miembro inferior que presenta tres cosas: acortamiento, aproximación en la línea media y con rotación externa. Y por último, las complicaciones de estas fracturas. Si por el cuello pasan los vasos sanguíneos que irrigan la cabeza, como consecuencia habrá una necrosis avascular. También se podrá presentar pseudoartrosis y escasa remodelación. Estos tipos de fracturas intracapsulares son altamente mortales, en un 30%, pero esto no es debido a la necrosis avascular o alguna complicación ya mencionada. Esto es debido a la postración del paciente, que como consecuencia lo conlleva a una depresión del sistema inmune. Fractura transversal. Fractura oblicua. Fractura en ala de mariposa. Fractura en espiral. ¿Sabías que una fractura extracapsular del fémur puede cambiar la vida de un paciente en segundos? Las fracturas extracapsulares del fémur son aquellas que ocurren fuera de la cápsula articular de la cadera, es decir, más allá del cuello femoral. Son frecuentes en adultos mayores, especialmente mujeres con osteoporosis. El mecanismo suele ser una caída desde su propia altura, y a continuación te explico cuáles son. Comenzamos con las intertroncantéricas, que se encuentran entre el troncánter mayor y menor. Aquí se producen muchas fracturas en adultos mayores tras caídas. Posteriormente tenemos las subtroncantéricas, justo debajo del trocánter menor, en la porción proximal de la diáfisis femoral. Esta área soporta grandes fuerzas mecánicas, lo que puede complicar la consolidación. Asimismo, tenemos la fractura del trocánter mayor. El trocánter mayor puede fracturarse por abulsión o traumatismo directo, aunque menos frecuente, se asocia a diserción del glúteo medio. Por último, dentro de nuestra clasificación, tenemos la fractura del trocánter menor. La fractura del trocánter menor es rara, generalmente por abulsión del psoas ilíaco. Ocurre más en jóvenes deportistas o por traumatismos indirectos. En conclusión, a diferencia de las fracturas intracapsulares, estas no comprometen directamente la irrigación de la cabeza femoral, por eso el tratamiento suele ser favorable. Hoy quiero hablarles sobre un tema relevante en el campo de la traumatología, la fractura de fémur distal. El fémur es el hueso más largo y resistente del cuerpo humano, y su extremo distal se encuentra justo por encima de la rodilla.
Cuando esta región se fractura, nos enfrentamos a una lesión que no solo compromete el hueso, sino también la articulación de la rodilla, afectando significativamente la movilidad del paciente. Las causas de esta fractura pueden variar según la edad y condición del paciente. En adultos jóvenes suele producirse por traumatismos de alta energía, como accidentes de tránsito o caídas desde gran altura. En adultos mayores, especialmente aquellos con osteoporosis, puede generarse incluso por caídas leves o traumatismos de baja intensidad. Desde el punto de vista clínico, los síntomas incluyen dolor agudo en el muslo distal, inflamación, hematoma, deformidad y dificultad o imposibilidad para mover la pierna o sostener peso. El diagnóstico se realiza mediante la evaluación física y estudios de imagen, principalmente radiografías. En casos complejos o cuando hay afectación articular, se puede solicitar una tomografía computarizada. Ahora bien, es importante conocer la clasificación de los tipos de fractura de fémur distal, ya que esto influye directamente en el tratamiento. Existen varias clasificaciones, pero una de las más utilizadas es la clasificación de AO o OTA, que divide esas fracturas en tres grandes tipos. Tipo A, fracturas extraarticulares, es decir, la fractura no compromete la superficie articular de la rodilla. Son las más simples desde el punto de vista quirúrgico. Tipo B, fracturas parcialmente articulares. Solo una parte de la superficie articular está comprometida y el hueso mantiene su conexión. Tipo C, fracturas completamente articulares. Son las más complejas ya que el fragmento articular está completamente separado del hueso, lo que requiere una reducción anatómica muy precisa para preservar la función de la rodilla. El tratamiento en la mayoría de los casos es quirúrgico. Dependiendo del tipo de fractura y del estado general del paciente, se pueden utilizar placas, tornillos o clavos intramedulares. En casos más graves, donde hay destrucción extensa de la articulación, puede ser necesaria la colocación de prótesis parcial o total de rodilla. La rehabilitación es una parte esencial del proceso. Inicia desde el posoperatorio temprano y puede extenderse por varios meses, incluyendo fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento y control del dolor. También es importante prevenir complicaciones como infecciones, trombosis o rigidez articular. Por último, no debemos olvidar la prevención. En adultos jóvenes, el uso del cinturón de seguridad, el respeto a las normas de tránsito y del equipo de protección en actividades que son de riesgo son fundamentales. En adultos mayores, evitar caídas y tratar la osteoporosis puede ayudar a reducir